nosotros los maestros, y una forma en que se debe de contar la historia para dar conciencia en ustedes y que eviten esas situaciones negativas que desgraciadamente muchos jóvenes ya están en las garras de sus problemas. No queremos que ustedes también anden en lo mismo. Entonces, por eso yo le titulé a la plática Una historia en suspenso. Y quiero agradecer a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística la oportunidad que nos está brindando de llegar a la juventud. Eso es muy importante para empezar a dar conciencia y empezar a poner remedio a las situaciones de lo que están pasando en la juventud. Porque no basta solamente con dar consejos que ustedes no entiendan. Se trata de hacer que esto les signifique algo. Pero bueno, la idea de la plática, jóvenes, es acentuarla al siglo XIX, pero de todas maneras yo voy a dar un panorama general para darnos una idea de lo que ocurre o lo que ha ocurrido a través del tiempo en este país, y sobre todo empezar a querer amar a nuestro pueblo y arraigarnos como sociedad, sobre todo aquí en la región esta noreste, sobre todo aquí en Nuevo León y en este municipio de Apodaca, que lo deben de querer mucho, porque aquí es donde están ustedes, aquí es donde viven. ¿Sí? Bien, continuamos. Vamos a empezar, fíjense hasta dónde me fui. Las civilizaciones prehispánicas y su herencia histórica. Las civilizaciones prehispánicas surgieron en Mesoamérica, área cultural que sirvió como espacio vital para su asentamiento y posterior florecimiento cultural. Esculturas, vasijas, objetos y la estructura arquitectónica nos permiten comprobar lo grandioso de nuestro pasado. Estamos hablando de esas culturas mesoamericanas, los aztecas, los olmecas, los toltecas, los teotihuacanos, que nos dejaron un pasado muy interesante que debemos de estudiar. Pero, ¿qué nos decían nuestros maestros? Hay que memorizarse todo, y estábamos apurados por memorizarnos todo. Aquí la idea, jóvenes, memoria, porque la memoria es una gran cualidad, sobre todo para aquella persona que va a ser historiador bueno, para cualquier actividad es buena la memoria, pero no hay que abusar de ella, y menos cuando se trata de la juventud. Aquí lo ideal es ver que estas culturas, ¿qué producían? ¿Cuál era el modo de producción que tenían? Por ahí algún personaje que estudiaba estas culturas empezó a estudiar las culturas de Asia, Egipto, China, la India, y encontró que tenían un modo de producción asiático, grandes obras de irrigación, que sembraban, que cultivaban la tierra, y gran infraestructura. Y luego ese personaje, ese investigador, se dio cuenta que no tenía que ir tan lejos para estudiar esas culturas, que aquí en México las había. Esas culturas mesoamericanas tenían esas grandes obras de irrigación, en el caso de los mexicas, los grandes canales que pasaban por Tenochtitlan, la gran arquitectura indígena de aquella época, los trabajos comunales que ellos tenían. Entonces ahí vislumbramos un modo de producción específico. Ese personaje le llamó modo de producción asiático, por llamarle de una manera, pero nos estamos fijando en la cuestión económica, en la cuestión política, en la cuestión social. Ese es el tipo de historia que debemos de ver y analizar. ¿Para qué? Simple y sencillamente para conocer la estructura de esas sociedades, ver cómo vivían y traerla para el presente, y ahora cómo vivimos nosotros. Ellos tenían pobres, obvio que tenían pobres, tenían ricos, tenían sacerdotes. Nosotros también, o sea, de eso se trata la historia. Si no, ¿para qué estudio el pasado? Lo tengo que traer al presente y darme cuenta en qué estamos fallando ahorita en el presente. En aquella época había injusticias en la cual, pues de eso se trata.
si las hay o no las hay, quiénes son los culpables de lo que nos está ocurriendo en todos estos periodos. No se trata de aprenderse a todos los reyes aztecas de memoria, a Camapistri, Huichilingüe, Chimalpopoca, Moctezuma y no sé qué más, a mí no se me quedaron, ¿verdad? Pero la idea es conocer los procesos económicos y sociales de estos periodos. Continuamos, joven. Antes de la llegada de los españoles y portugueses, nuestra región estaba habitada por grupos de cazadores y recolectores nómadas. ¿Encuentran alguna semejanza, jóvenes, entre aquellas civilizaciones mesoamericanas y lo que teníamos aquí en nuestra región? Aquí tenemos grandes pirámides, pregunto. Aquí tenemos grandes obras de irrigación. Nuestros indígenas se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Eran nómadas. Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, hay una diferencia muy grande. Aquí estamos hablando de la Gran Chichimeca. Estamos hablando de indios nómadas, que no significa que no tenían cultura, pero era diferente a la mesoamericana. Cuando llegaron los españoles, allá no batallaron los españoles, porque sometieron a pueblos que ya estaban impuestos a un modo de producción y a dar un tributo. ¿A quién le daban el tributo? Se lo daban a los aztecas. Cuando llegaron los españoles, los que mandaban eran los aztecas, tenían sus dioses. Pero llegan los españoles y los indígenas, ¿qué hacen? ¿A quién le van a dar el tributo ahora? A los españoles, y los españoles nomás rascándose el ombligo, ¿verdad? O sea, no batallaban. ¿Sí está quedando claro o no, jóvenes? ¿Qué pasó en la Gran Chichimeca, acá al norte? ¿Qué pasó con estos indígenas? Que no los podían someter, no los podían hacer trabajar en un modo de producción específico como querían los españoles. Entonces ellos se valieron de otros indios para ver si los hacían entender, y se trajeron a los tlaxcaltecas para ver si los hacían entrar a lo que ellos le llamaban la civilización. Ahora pregunto, eso es un panorama así nomás para que se den una idea. Aquí la inquietud, todos nos sentimos mexicanos de un pasado común, ¿sí o no? Se supone que sí, pero nos estamos dando cuenta que el pasado de nuestra región es igual o es diferente a los de allá del centro. Es totalmente diferente. Es cuando surge la inquietud. Pues entonces no hay un solo México, hay muchos Méxicos, hay muchas regiones diferentes. Por eso hay que estudiar la región, porque ese pasado glorioso mexica y azteca es un pasado de la región central. Pero en el noreste hay otro tipo de estructura, que es el que debemos de estudiar. Por eso somos economías y pueblos diferentes, por eso tenemos rasgos diferentes. Hasta nos conquistaron gente diferente. Nos ha hecho darnos una identidad a todos por igual, pero en el fondo tenemos muchas diferencias, y esas las van a encontrar ustedes cuando sean ciudadanos y actúen en esta sociedad. ¿Por qué el espíritu del regiomontano al trabajo? ¿Por qué en otras sociedades no pasa lo mismo? Porque aquí se batalló para arrancarle a la tierra los frutos. Aquí no teníamos esclavos para que nos ayudaran a hacer todo, ni teníamos encomiendas. ¿Sí? Aquí se dieron condreras, pero los indios estaban por la fuerza. Apenas se descuidaba el amo y se les escapaban para el monte. No eran niños dóciles. Y ahí surge la frase: el mejor indio es el indio muerto. ¿Verdad? Teníamos gente que así pensaba: el mejor indio es el indio muerto. ¿Para qué los queremos? No los podemos hacer trabajar. Los indios querían su libertad. Pues en ese sentido. Continuamos hoy. Bueno, ya un poco les expliqué la conquista y la colonia.
La llegada de los españoles a América vino a transformar los patrones de cultura en el territorio que habitamos en un proceso largo. Conforme pasó el tiempo, las creencias, tradiciones, costumbres, religiones se afirmaron entre nuestros antepasados y se manifiestan hasta la época actual. Aquí no había de otra sopa en la conquista y en la colonia. Era la espada o la cruz. ¿Sí saben a lo que me refiero con lo de la cruz? Era la religión católica. Ahora ya todo el mundo está muy alejado de la religión católica, pero en aquel tiempo todo el mundo estaba con la religión católica. Y los que eran judíos, como los que llegaron aquí, eran católicos conversos. Eran judíos, pero se convirtieron al catolicismo. Y a muchos de ellos los agarraban profesando su antigua fe y entonces los metían al tribunal de Inquisición. No hay reportes de que hayan quemado a mucha gente, ¿verdad? Pero creo que a uno que otro sí. Aquí tenemos un caso muy sonado que fue el de Carvajal y de la Cueva, que lo acusaron de judío y le quitaron todo lo que tenía. Para que se den una idea lo que fue la conquista, lo que fue la colonización en esta etapa. Los españoles tenían encomiendas, aquí se dio una deformación, aquí era la congrega, ¿sí? Se congregaban los pueblos, los hacían trabajar una temporada y como no había para darles de comer, dejaban de rehenes a los hijos y a las esposas y a los demás los soltaban para que comieran allá lo que pudieran. Aquí había mucha necesidad. Esas eran las congregas famosas y por eso el odio de los indios a los portugueses y a los españoles que llegaron aquí, porque ni siquiera los mantenían. Y dijeron, bueno, soy tu esclavo, pero me vas a mantener, ¿verdad? ¿Me vas a dar de comer? No, los hacían trabajar un tiempo y luego cuando no había trabajo, órale, a comer raíces y lo que puedas, para que se den una idea de cómo estaba la situación. Bien, continuamos. Esta foto les parece familiar, jóvenes. A finales del siglo XVI fue explorado y colonizado el territorio que comprende actualmente el estado de Nuevo León. Esa foto es de la entrada de Martín de Zavala aquí a Nuevo León, al nuevo reino de León, que no fue primero. Antes de Martín de Zavala tuvimos a Alberto del Canto, tuvimos a Luis Carvajal y de la Cueva y al supuestamente fundador definitivo de Monterrey, a Diego de Montemayor. Acabamos de encontrar unos documentos y un personaje gringo escribió un artículo sobre se llama, el historiador se llama Ted Sims. Acaba de encontrar unos documentos, los acaba de publicar, donde comprobó que Alberto del Canto no fue el primero que pisó estas tierras, sino que fue Carvajal y de la Cueva. Desde 1572 aquí andaba viendo cuál iba a ser su reino, andaba dándose la vuelta a ver cuál iban a ser sus posesiones, y entonces eso ya está fundamentado y está comprobado que Carvajal, para cuando fue con el rey para que le diera una capitulación, ¿saben lo que es una capitulación? Es un permiso para venir a apoderarse de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, ya para cuando fue con el rey, ya había andado aquí viendo qué terrenos le iban a tocar, porque siempre se ha dicho que fue Alberto del Canto. Yo siempre he comentado lo siguiente, la conquista en el noreste, en el caso de Alberto del Canto, que dicen que fue la primera fundación de Monterrey, pero cuando hay una fundación tiene que haber una iglesia, tiene que haber una cárcel, tiene que haber un ayuntamiento y documentos que avalen eso. Sin embargo, tú ves y te das cuenta que no existen estos documentos. Hay un documento que se llama documento del Parral, que se encontró en Chihuahua, que dice que Alberto del Canto hizo la primera fundación en 1576, pero no había iglesia, no había cárcel, no había ayuntamiento, al menos no hay vestigios de eso. Yo lo que casi estoy seguro, porque he encontrado muchos documentos en ese sentido, es que lo que había eran jaulas y colleras. ¿Para qué, jóvenes? Porque
estos personajes eran portugueses, Carvajal, Alberto del Canto, inclusive Diego de Montemayor, y la mayoría de los que vinieron acá eran portugueses. Ellos traen una tradición desde Portugal esclavista muy profunda. Ellos traficaban esclavos de Portugal y los traían de África. Entonces cuando llegan aquí al Nuevo Mundo y que encontraron que las minas no había muchas, que no había mucho dinero en plata, ¿a qué creen que se dedicaban? A andar pescando indios, las famosas mariscadas, atrapaban a los indios, los metían a la jaula, los ponían en coleras. No sé si vieron la película esta, ¿cómo se llama?, de los mayas, Apocalipto, ¿verdad? Y ahí se ve como entre los mismos indios hacían sus colleras y los se esclavizaban unos y otros. Bueno, aquí lo hacían Alberto del Canto principalmente, llenaba las jaulas y se lo llevaban a vender a los obrajes de Querétaro y a las minas de Zacatecas. Eran empresas con afranes esclavistas. Pregunto yo, ¿había una primera fundación de Monterrey? Los documentos a mí me dicen que no. Pero hay historiadores que dicen que sí, que fue la primera fundación de Monterrey con Alberto del Canto. Y luego con Carvajal, la segunda. Y como no prosperaron, hasta la tercera con Diego de Montemayor. Que eran 4 jacalitos. Que no crean que era la ciudad de Monterrey como la que conocemos ahorita. ¿Sí? Eran 4 o 5 jacales ahí que cuando se desbordó el río Santa Catarina, en 1612 se las llevó todo. Y tuvieron que cambiar de lugar la primera y la segunda fundación. ¿Sí les queda claro esto o no, jóvenes? O sea, sí me interesa porque a lo mejor los estoy durmiendo nada más. Pero es más o menos la idea. Para que vean que historia no nada más es aprenderse puras fechas de memoria. O sea, hay que analizar algunas cosas interesantes. ¿Continuamos? Ya vamos avanzando. Vamos con la independencia de México. ¿Sí le suena a Miguel Hidalgo? Nunca lo habían escuchado. Bien, Miguel Hidalgo este personaje también muy interesante. Antes se le trataba como un dios, ahora ya hasta películas hacen de Hidalgo. ¿Sí? Ya no pueden rentar las películas de Hidalgo. Si no la han rentado, rentenla, es recomendable. No por las escenas que vienen, algunas escenas medio fuertes que vienen ahí, pero este personaje también hay que analizarlo como un personaje de carne y hueso. En aquella época, jóvenes, los sacerdotes, la mayoría criollos, no respetaban el celibato. ¿Saben lo que es eso? O sea que había curas que tenían mujeres ahí en la parroquia, que tenían hijos, o sea, los tenía Hidalgo, los tenía Morelos, Abad y Queipo también los tenía, pero como acá eran tierras inhóspitas, pues la gente acá de Italia y donde estaban los altos jerarcas de la iglesia se hacían de la vista gorda, porque no había quien quisiera venir acá. Estaba muy difícil que los clérigos que estaban impuestos a un cierto tipo de vida quisieran lanzarse a los peligros de Mesoamérica y mucho menos acá de la Gran Chichimeca, donde estaban los indios, eran indios de sierra, de guerra viva, o sea que estaban siempre utilizando a los españoles, ¿verdad? Entonces, un poco para darnos la idea de que hay que empezar a ver a nuestros personajes como figuras de carne y hueso. ¿Se le quitan los méritos a Hidalgo porque tenía hijos? No se le quitan los méritos. O sea, Hidalgo fue un personaje que hizo estallar la mecha independentista en este país, y gracias a él se avanzó mucho, porque por lo pronto la cuestión de la esclavitud se deja de lado, que era una cosa muy importante y muy interesante. Bien, los habitantes del noreste fueron partícipes del movimiento independentista. ¿Quién fue el encargado de levantar en armas aquí a la región noreste cuando la independencia? El encargado fue Mariano Jiménez. Morelos también participó, pero estaba en la parte
sur del país. ¿Sí? No, no hay cuidado, o sea, aquí se trata, bueno, la cuestión es que tengan el interés, no sé, cualquiera nos podemos equivocar, o sea, si se equivocan los grandes historiadores, ya ven lo que están diciendo que la primera y que la segunda y que la tercera fundación, yo estoy diciendo que están echando algunas mentirillas por ahí, cualquiera nos podemos equivocar, ¿sí? Aquí lo que se trata es entender cómo estaban estas situaciones. Bien, aquí también hubo movimientos indígenas muy importantes que debemos de analizar. Tal es el caso de los indios Ayahuas, Garzas, Carrizos, que se levantaron en armas en esta etapa, y es importante que ustedes conozcan la cuestión de la independencia. Es a los de prepa, si a los de la secundaria ya no son recomendables, mejor busquen en el internet y bajen las biografías, pero léanlas, no las corten y peguen, pero ni la leen y creen que engañan a los maestros. No, hay que leer, sobre todo ahorita que cuando hay competencias, si tú estás compitiendo por algo, ¿quién cree que tenga más ventaja? ¿El que lee o el que no lee? Obviamente el que lee. Entonces hay que leer sobre historia, sobre muchos temas. ¿Sí? Bien, continuamos. Las primeras décadas de la vida independiente, de 1821 a 1854, algunos intelectuales dirigieron o participaron directamente en la lucha por la independencia. Aquí estamos hablando de personajes como Lucas Alamán, como José María Luis Mora, como el padre Mier, porque el padre Mier no nada más es una calle, jóvenes. Sí. Como una vez que pregunté, ¿quién es el padre Mier? Pues una calle. Y no la callaron, ¿sí? Entonces, todos estos personajes lucharon por la independencia y para conformar una nación mejor, unos por el lado centralista y otros por el lado federalista. Eso es importante. No sé cómo vamos de tiempo. En 10 minutos más, jóvenes, para que no se me cansen mucho, voy a tratar de darles una idea muy general de las cosas. Sobre todo la cuestión es que tengan el interés por leer y manejar las cuestiones de tipo histórico. Bien. Aquí tenemos otro de los personajes también muy interesantes que no está estudiado. Se trata de Santa Ana. Este es un personaje que Televisa puede hacer una novela, o TV Azteca, de este personaje de Santa Ana. No está bien estudiado, es de los villanos, por eso no se han estudiado bien de nuestra historia. En este periodo de él le tocó la pérdida de la mitad de nuestro territorio cuando nos invaden los Estados Unidos. Pero yo les digo una cosa, podía estar Pancho Pérez de presidente y como quiera nos hubieran quitado la mitad del territorio, o nos hubieran quitado a lo mejor hasta más. Acuérdense del expansionismo norteamericano en esa etapa, era muy fuerte, y hasta la fecha, donde quiera los gringos se andan metiendo en todo el mundo. Desde aquella época, 1846, ya andaban. Bien, continuamos. Yo creo que a este sí lo conoce. Es Benito Juárez, ¿cómo no lo van a conocer? ¡Qué bárbaro! Bien. Benito Juárez es otro que le tocó. ¿De qué lado estar? Pues de los buenos. Es tan bueno que ni lo estudian. Miren, jóvenes, Benito Juárez era un personaje de mano dura. Hubo muchas rebeliones en su contra. Y todas y cada una de esas rebeliones las reprimió. Era un personaje que sabía manejar los diferentes caciques y caudillos que había en el país. Era muy hábil para eso. Todos los problemas difíciles que tuvo nuestro país en aquella época, Juárez
les metió mano y los empezó a resolver. Ya quisiéramos ahorita tener un Juárez para que arregle este país con todas las broncas que tiene. Ya nos andan balaceando por todos lados, al de García ya lo traen a cada rato con balaceras por todos lados, y no hay un presidente que ponga orden en este país. Yo creo que sí se ocupa, y además no era militar, era un personaje civil. No es con que no tengo miedo porque están muy fuera las balas, no. Era civil el señor, de la época en que también había balas, había cañonazo, y nuestro país había sido invadido por los franceses y los corrió de aquí. Entonces no era fácil resolver la situación, y Juárez lo hizo. Para darnos una idea de esta cuestión, para finalizar voy a tocar a otro personaje muy interesante, jóvenes, y quiero que presten atención. Les estoy hablando de Santiago Vidaurri. No es el que vende pollos. No, Vidaurri es el de los pollos, ¿no? Santiago Vidaurri era el cacique norteño aquí en el noreste. Logró juntar Nuevo León y Coahuila en un solo estado. ¿Qué ideología tenía? ¿Cómo pensaba? Era liberal, igual que Juárez. Pero hubo diferencias por las aduanas, por los dineros. Entonces Vidaurri quería un estado autónomo con muchas libertades. Juárez no se lo permite. Y ahí surgen las diferencias. Y entonces a Vidaurri, al no entenderse con Juárez, se pasa al imperio, se va con los franceses, se va con Maximiliano. Por eso lo fusilaron como traidor a la patria. Ahora hay unos señores de la familia de este señor que quieren hacerle una estatua, ya se lo hicieron, y hay una polémica en ese sentido si vamos a homenajear a un traidor a la patria. Hay historiadores que nos dicen que no hubo traición. ¿Juárez era liberal? ¿Sí o no? Sí. ¿Vidaurri era liberal? Sí. ¿Y Maximiliano? No. Maximiliano también era liberal y era de ideas avanzadas, jóvenes. Por eso se dice que ideológicamente al menos no hubo traición, pero hay un agravante. La Constitución de 1857 que lanzó Juárez la firmaron todos los gobernadores, y en uno de sus artículos decía que si servías a otro país eras traidor a la patria. ¿Y quién creen que firmó esa Constitución? Pues Vidaurri. Entonces por eso se le considera, y eso no se le quita, como traidor a nuestra patria. Jóvenes, material hay mucho para analizar, es difícil analizarlo en una plática de 30 a 40 minutos. La invitación para todos ustedes, yo sé que estudiar historia a veces cansa, para algunos será aburrido, pero la invitación es que se pongan un poco a leer más, que vean lo que está ocurriendo ahorita en Nuevo León, lo que está ocurriendo ahorita en México, para ver qué vamos a hacer, o qué van a hacer ustedes, porque con nosotros ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Ustedes que van a ser al rato ciudadanos, que van a votar, que van a participar, que van a buscar trabajo, ¿qué van a hacer ustedes para resolver los problemas de este país, de esta región, de Nuevo León y sobre todo de su municipio aquí de Apurata, que también tiene muchos problemas? Por lo plano no piensan hacer nada, que tienen que ser un factor de cambio para que esto mejore. ¿Sí me explico de lo que se trata esto, de lo que se trata la historia? La esperanza está en la juventud, y la juventud son ustedes. Si ustedes no entienden cómo está la cuestión histórica,
va a ser muy difícil que este país se componga. Y a lo mejor aquí la mitad de ustedes al rato van a andar también de sicarios allá con estas gentes. Necesitamos que se pongan las pilas y que piensen que las cosas están bastante graves y es necesario que tomen conciencia de lo que está pasando en esta sociedad y que ustedes son un factor importante para que esto cambie. A lo mejor ya nosotros no las vamos a poder cambiar, pero ustedes sí. Ustedes tienen la manera, sobre todo cuando participen socialmente, sobre todo cuando sean ciudadanos, tienen la manera de hacer que esto cambie. ¿O van a querer que sus hijos también anden de sicarios, también anden de drogadictos? Yo creo que no. Bien, en términos generales esto era parte de la plática. Jóvenes, hay mucho más que decir y espero que con el les haya quedado